Mi padre me decía que los hombres no lloran mientras me golpeaba cada vez que fallaba. Ahora que ya está viejo llora, frente a mí, porque nadie lo quiere cuidar. Le pasé un pañuelo y le dije que era él mismo quien cavó su propia tumba siendo así. Yo crecí en un apartamento chiquito de paredes delgadas donde cada tos del vecino se escuchaba como si estuviera dentro de la sala, en un barrio cualquiera de un pueblo al que nadie va a turistear. Cerca de la línea donde la ciudad se empieza a parecer a carretera y las luces ya no alumbran tanto. Mi papá llegó a este país con esa pinche idea clavada en la cabeza de que el mundo se endereza a golpes y a gritos, y que el llanto es una enfermedad que se cura a cintarazos. Los hombres no lloran, decía con ese olor a cigarro barato y cerveza tibia pegado a la camisa. Era la frase que marcaba el ritmo en la casa, como un tambor culero que no dejaba dormir. Si llorabas, te lo ganabas, si no llorabas, también. Mis recuerdos de la infancia no tienen caricaturas ni cumpleaños bonitos, tienen el sonido del cinto saliendo de las trabillas, el golpe seco contra la mesa, y la manera en que mi madre apretaba los labios sin decir nada. Como si rezar en silencio pudiera volver a un hombre menos cabrón. En la escuela yo era de esos chavitos que se sientan atrás, que hacen la tarea por miedo, no por gusto, que aprenden a caminar con la espalda pegada a la pared para que nada los agarre por sorpresa. A mí me temblaban las manos cuando la maestra entregaba exámenes, no por la calificación, sino por el camino de regreso a casa. Mi papá me recibía con la misma canción de siempre, enséñame eso, y yo le extendía la hoja con el estómago hecho nudo. Si veía una letra que no fuera una maldita A, empezaba el sermón de que en este país no regalan nada y que a los pendejos los pisan. Y luego venía el madrazo. Más tarde aprendí a esconder mis cosas, a falsificar firmas cuando la escuela pedía que un tutor confirmara algo, a lavar la cara en el baño para que no se notaran los ojos vidriosos. Había una trabajadora social que me preguntaba si todo estaba bien en casa, yo sonreía con esa sonrisa de perro acorralado y decía que sí, porque uno aprende pronto que decir la verdad a veces nomás trae más problemas. A mi hermana le tocó el mismo infierno con distinto fuego. Mi papá decía que las mujeres se corrigen con más fuerza porque luego se desbocan, y cada vez que ella se maquillaba un poquito para ir a la escuela, el viejo tronaba, que así no salía. Que no iba a andar dando lástima de casa en casa, que se comportara, que una mujer decente no provocaba. Recuerdo una tarde en que mi hermana se atrevió a contestar y soltó algo como yo me visto como quiero, y él, sin dejarla terminar, la empujó contra la pared con esa rabia ciega que quema sin ver a quién. Yo me metí en medio y me gané un puñetazo que me zumbó el oído por varios días. La vecina de al lado golpeó la pared, creo que dijo algo como ya párenle, carajo, pero a nadie le importó demasiado, en este país la gente respeta la puerta ajena como si fuera frontera. Y el ruido de una familia rota se queda encerrado donde nadie quiere meterse. Con el tiempo aprendí el manual de supervivencia del hijo de un cabrón, llegar a la casa cuando él ya estaba dormido o borracho, hablar lo menos, comer rápido y lavar el plato de inmediato. Salir a correr aunque no me gustara con tal de estar lejos, hacerme invisible. Encontré trabajos de medio tiempo donde me recibieran sin preguntar mucho, cargando cajas en la bodega de una tienda, limpiando baños en las madrugadas, cualquier chamba que me dejara juntar unos billetes arrugados para largarme. Yo veía a otros papás recoger a sus hijos después de la práctica de fútbol o de béisbol, medio aburridos, con un café en la mano, y sentía en el estómago una mezcla de envidia y coraje que me calentaba la cara. En mi casa el deporte era pendejada, la música era pérdida de tiempo, y los amigos eran malas influencias. La única disciplina que se aplaudía era la de aguantar sin chistar. Mi mamá se fue una tarde que olía a sopa recalentada. No hubo gran drama, no hubo portazo, fue más bien el sonido del zipper de una maleta, el arrastre de 2 ruedas viejas por el pasillo y la puerta que se cerró suave. No puedo más, dijo no puedo con él ni con su pinche sombra. Yo me quedé con la boca abierta y la cabeza vacía, igual que mi hermana. Mi papá no lloró, obvio. Se acomodó el cinturón, dijo que así son las mujeres, flojas y traicioneras, y nos dejó a nosotros el encargo de reemplazarla, que si la comida, que si la limpieza, que si son horas de llegar, que si aquí mando yo. El hueco que ella dejó no se llenó con nada, solo con más gritos. Fue ahí cuando hice un juramento pendejamente claro y frío,
el día que este cabrón necesitara algo de mí, iba a encontrar una pared. Ni un vaso de agua, ni un ride, ni una llamada, ni madre y media. Que probara su propio veneno. Que tragara el desierto que nos obligó a cruzar a nosotros. Salí de esa casa más temprano de lo que cualquiera hubiera apostado. No hubo graduación bonita ni foto con toga, hubo un par de bolsas, un colchón de segunda mano, un cuartito rentado con alfombra que olía a perro y humedad, y un silencio raro que me supo a cielo. Me armé una vida a base de turnos largos, de lonches hechos a las carreras, de camisas baratas para la oficina cuando por fin logré que me contrataran en algo que no me acabara la espalda. De llamadas cortas con mi hermana para comprobar que seguía viva. Aprendí a llorar a escondidas, no por miedo ya, sino por costumbre, aprendí que el llanto no mata a nadie y que a veces limpia. Me metí a terapia a escondidas de mi orgullo, me senté frente a una mujer que me habló sin piedad pero con paciencia, y le dije que me ardía el pecho de tanto rencor. Ella dijo algo como que el rencor también es gasolina, que lo importante es a donde chingados me lleva. Me reí con coraje, a mí lo único que me importaba era que esa gasolina me mantuviera lejos de él. Pasaron los años como pasan las semanas cuando uno está ocupado y cansado, sin darse cuenta. Y entonces, un día cualquiera, el teléfono sonó. Una voz vieja y ronca, otra vez ese español raspado que no aprendió a suavizarse con el tiempo, dijo mi nombre. No lo dijo con la autoridad de antes, lo dijo con una flaqueza que me sonó a derrota. Hijo, dijo necesito hablar. Yo no contesté de inmediato. El silencio entre nosotros se hizo largo, un puente colgante que crujía con cada respiración. Estoy enfermo, soltó nadie me ayuda. La palabra nadie me perforó con una satisfacción culera, dulce, peligrosa, era como escuchar música después de años de ruido. En mi cabeza se apilaron escenas como fichas de dominó, el cinto, la mano abierta, la pared, el examen con una maldita B, el empujón a mi hermana, la vecina golpeando la pared, la maleta de mi madre. La puerta cerrándose suave. Sentí que la mandíbula se me apretaba sola. Le dije que estaba ocupado, que lo vería cuando pudiera. Me colgó antes de despedirse, como si todavía mandara. Lo vi unos días después, sentado en una silla de plástico afuera de una clínica barata, con un folder de papeles arrugados contra el pecho y las manos temblándole no solo de viejo, sino de miedo. Ya no era el toro que entraba a la casa aventando órdenes, era un hombre encogido, ojoso, con el cabello hecho canas mal cortadas, con una chamarra vieja que seguramente fue mía hace años. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio, ese gesto asqueroso de quien te hizo daño y ahora te suplica que no le cobres la cuenta. Dijo mi nombre otra vez, casi como si empezara una oración, y se le quebró la voz. Quise acercarme con una sonrisa ligera, pero lo que asomó fue algo más duro, algo filoso que yo ya conocía y que ahora por fin era mío. Saqué de mi bolsa un pañuelo que traía para el sudor y se lo ofrecí sin palabras. Él lo agarró con una gratitud ridícula, como si fuera un salvavidas en medio del mar. Cuando lo vi limpiar las lágrimas con torpeza, supe que había llegado el momento exacto que yo había imaginado 1000 veces en la oscuridad de mis noches, el hombre que me prohibió llorar estaba llorando frente a mí. Y a mí no se me estaba moviendo un carajo. No le hice escena, no le grité, no le aventé los recuerdos a la cara. Solo le dije, con esa calma que da el rencor cuando ya no te quema, que el mundo es cabrón y que cada quien cava su propia tumba con las manos que tiene. Le solté, casi en voz baja, que él había trabajado la suya durante años, día tras día, con cada golpe, con cada palabra que usó como cuchillo, con cada vez que eligió humillar en vez de abrazar. Y que si ahora estaba adentro hasta las rodillas era porque así lo quiso. Él intentó contestar, dijo algo como yo solo quería que fueras fuerte, y me escupí una risa amarga que me salió sin permiso. Le conté que la fuerza no se fabrica a madrazos, que lo único que se construye con violencia es miedo, y que el miedo es un ladrillo que te hunde. Se le vinieron los sollozos encima, esos que suenan feos, los que hacen que a la gente alrededor le dé pena voltear. Me quedé sentado a su lado, sintiendo el aire frío en la cara, como quien mira el atardecer de un lugar que conoce bien. No era compasión lo que sentía, y tampoco era triunfo puro, era algo mezclado, una paz torcida, una justicia chueca, mi propia versión de un cierre.
Mientras él se limpiaba la cara, pensé en lo que iba a venir después y no me tembló la mano. Si quería que yo fuera su bastón, iba a encontrar una tabla podrida. Si buscaba en mí ese tipo de hijo que se sacrifica y se olvida de sí mismo, iba a toparse con un muro. No porque yo no supiera perdonar, sino porque a veces perdonar es seguir el juego del que te pegó, y yo había dejado de jugar desde hace mucho. Esa tarde, frente a la clínica, con el pañuelo húmedo entre sus dedos huesudos, entendí que mi venganza no iba a llevar sangre ni gritos, mi venganza iba a ser el vacío, la puerta sin llave pero sin nadie del otro lado. La mesa puesta para uno, el teléfono que no se contesta, el transporte que nunca llega, el búscale dicho con la misma frialdad con la que él decía no llores. Y eso, me dije con una calma que me asustó un poco, le iba a doler más que cualquier chingadazo. Actualización 1. 2 meses después, la vida me encontró en un turno de noche barriendo el suelo de una tienda que huele siempre a plástico caliente y café rancio. Y el teléfono sonó con ese timbre que ya conozco como si me recordara que algunas cosas no se olvidan, solo se guardan en un cajón con llave. Era mi tío desde Texas. Una voz gastada por la vida de camionero que habló con una mezcla de culpa y de obligación, y me dijo: tu padre me llamó, dice que nadie lo quiere, que se pasa las noches llorando. Sentí que la escoba se me hacía más pesada en la mano, como si cada brizna que levantaba fuera un recuerdo que me pegaba en la cara, y mientras seguía moviendo el cepillo escuché como mi tío intentaba suavizar la conversación. Como decía cosas que en el fondo suenan igual de patéticas que el ruego del hombre que tanto daño nos hizo, me pidió que no fuera rencoroso y que al final sigue siendo tu padre. Como si con esa frase pudiera comprar mi conciencia o pagar mis noches en vela. Le contesté con calma forzada, dejando que la voz se me volviera fría sin que se note el temblor, y le dije que sabía dónde estaba, que me buscara, que si iba a aparecer era por razones muy precisas. Colgué antes de que pudiera terminar de rogar, no por crueldad gratuita sino porque había aprendido que las palabras de otros pesan menos que las propias certezas, y la certeza era esa. El viejo lloraba y yo había sufrido tanto que al escuchar su llanto algo dentro de mí se alegró con una culpa que me supo a hierro. La llamada encendió un fuego tranquilo que llevaba dormido años, no era la rabia de antes, esa que te hace dar puñetazos a la pared hasta lastimarte las manos, sino una especie de planificación lenta. Como cuando uno prepara una receta que exige tiempo y paciencia para que quede perfecta. Empecé a moverme por la ciudad con pasos calculados, preguntando por lugares donde los viejos terminan cuando nadie los reclama. Por habitaciones de renta baratas en la periferia que huelen a sopa recalentada y televisión de madrugada, y por clínicas comunitarias donde los folios de la vida se amontonan en carpetas arrugadas. Hice llamadas discretas, no para buscar cariño ni para mostrar misericordia, sino para saber hasta qué punto ese hombre estaba solo. Hablé con una trabajadora social que me explicó con palabras sencillas que muchas veces los hombres mayores terminan aislados por culpa de relaciones rotas y malas decisiones, y que en su caso, si no había nadie que quisiera hacerse cargo, lo más probable era que acabara en un lugar donde la visita se contara con los dedos de una mano. No quise decirle que yo no tenía intención de ser generoso, solo de comprobar lo que ya imaginaba, que mi padre había cavado su propia fosa de soledad con cada maldito golpe que dio en nuestra casa. La voz de la trabajadora social sonó compasiva, me ofreció opciones, me habló de planes y de posibilidades, pero yo escuchaba desde otra orilla, construyendo mentalmente la secuencia de pasos que iba a seguir. No por odio pueril sino como por una justicia que no necesita gritos para ser letal. Una tarde, cuando el sol pegaba pegajoso y el asfalto emanaba un olor a goma vieja, recibí una notificación de la clínica: mi padre había sido atendido por una infección leve y lo iban a dar de alta en pocas horas. Alguien debía recogerlo. Cogí el coche sin pensar demasiado, con el estómago hecho un nudo que no era miedo sino una mezcla de anticipación y un placer culpable que se siente cuando por fin las piezas caen en su sitio. Cuando llegué, lo vi en la sala de espera apoyado en una silla de plástico, la piel más delgada que la última vez que lo vi, las mangas remangadas dejando ver venas que parecían mapas de rencor. Y el folder de papeles médicos como si fuera todo lo que le quedara de su dignidad. No fue la escena de la película donde el hijo corre a los brazos del padre, no hubo música, no hubo lágrimas redentoras, solo un hombre encogido que me miró como si quisiera comprobar que no estaba soñando.
Me acerqué, y lo primero que pensé fue en la cantidad de veces que mi pecho se cerró por su culpa, en los exámenes mal entregados, en las noches sin dormir. En la vez que partió en dos el juguete que yo había comprado con trabajo para mi hermana, pensé en todos esos pequeños rencores que se amontonan como polvo en la casa y que nadie barre. Le ofrecí el pañuelo sin una palabra grandilocuente, solo se lo puse al alcance con la misma frialdad con la que se mete el ticket de un pago en el buzón. Él lo agarró con movimientos lentos, como si ese trozo de tela fuera el último hilo que le unía a algo parecido al consuelo. Y comenzó a limpiarse los ojos con esa torpeza de quien no sabe cómo hacerlo porque nunca le permitieron ser frágil. Mientras lo observaba, me vinieron a la cabeza las veces que me entró al cuarto de madrugada buscándome porque una cosa cualquiera le molestó, recuerdo el olor a alcohol, la camiseta apertrechada de sudor. Los dedos marcando la piel como si quisiera dejar un mapa de miedo. Él habló en voz baja, intentando justificar años de bestialidad con frases que siempre huelen a la misma pena. Yo solo quería que fueras fuerte, dijo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que su arrepentimiento era exactamente igual de inútil que su violencia. Me conmovió por un segundo la imagen de ese hombre reducido a lágrimas. Pero la conmiseración se evaporó rápido porque no quería permitir que su fin comprara el pasado que me puso en fuga. Me quedé sentado junto a él sin tocarlo, no por crueldad sin sentido, sino porque entendí que el control que ejerció sobre mi vida no se compensaba con una disculpa balbuceada. La venganza que tenía en mente no necesitaba sangre ni humillación pública, necesitaba la ausencia como arma, que supiera lo que significa ser ignorado cuando una vez se acostumbra a ignorar. Que sintiera en carne propia el hueco que dejó en nuestras vidas, que cada teléfono sin respuesta fuera un recordatorio de todas las veces que no respondió a los nuestros. Me quedé en silencio, observando cómo la gente en la sala seguía con sus cosas, cómo el mundo seguía siendo indiferente, y en ese silencio planeé con la calma de alguien que sabe exactamente qué hará mañana. La manera en que lo pondría a prueba sin recurrir a golpes ni a gritos. A partir de ahí, todo se volvió una coreografía controlada, no contestar llamadas por la noche, apagar el teléfono cuando sé que él puede llamar por tener un golpe de miedo, hacer arreglos para que cuando necesitara algo, la burocracia le impidiera obtenerlo rápido, responder a su petición de ayuda con condiciones frías que sonaran a trámite más que a misericordia. Lo vi una vez más irse del hospital con pasos tiesos y una mirada que intentaba averiguar si mi ausencia era castigo o cobardía. Y en ese andar comprobé que la venganza que había escogido era efectiva porque dejaba que su propio orgullo se comiera sus últimos recursos, si había aprendido a imponer miedo para obtener obediencia. Ahora descubriría que el vacío es más doloroso que el golpe. No hice un teatro de crueldad, instalé pequeñas barreras administrativas, dejé que la distancia hiciera lo suyo, contesté sus mensajes con frases que suenan a burocracia, tenemos que conversar sobre tu plan de cuidados. Necesito documentos, habla con el trabajador social, y cada vez que lo hacía, en mi interior se cocinaba esa sensación oscura de triunfo silencioso. Porque veía cómo su fuerza se desmoronaba ante el sonido de una puerta que no se abre. Mi venganza no era para humillarle en público, era para dejar que la soledad que él sembró cualquiera la recolectara con la misma mano con que plantó las semillas. Y así, en la rutina fría de los trámites y las ausencias, sentí algo que no es piadoso ni heroico, pero que para mí fue necesario, la justicia silenciosa que llega cuando el que golpeó ya no tiene manos que lo sostengan. Actualización 2. 6 meses después, la cosa escaló a un puto nivel más serio y no fue por una llamada leve ni por un ruego susurrado desde la cocina de un bar, sino por una madrugada en la que el teléfono sonó con una urgencia que no se puede fingir y una voz de trabajador social que me habló con medias palabras porque sabe mover a la gente y no quiere sonar cruel pero tampoco quiere activar expectativas inútiles. Me dijo su padre se cayó en la noche, lo recogió la ambulancia, lo trajeron al hospital del condado y pidió que lo pusieran como contacto de emergencia, y al escuchar eso sentí una mezcla de una calma helada y una rabia cálida que me fue llenando el pecho como aceite en una sartén. Listos para prender fuego cuando haga falta. Conduje hasta el hospital con el motor ronroneando en la noche y la ciudad medio dormida, pasando por calles que olían a asfalto caliente y a tiendas de conveniencia que nunca cierran del todo.
Pensando en todas las veces que él nos dejó en la mierda sin dar ni una explicación, y en cómo ahora la vida le cobraba el precio con intereses. El hospital olía a cloro y a café, mala idea, a ese aroma que te recuerda que la fragilidad humana no tiene decoro. Y en la recepción una enfermera con cara de quien ya ha visto demasiadas historias me pidió que llenara un formulario, me miró la identificación y me preguntó si yo era el familiar directo. Asentí sin ganas de dramatizar. Pero con la conciencia tan clara como una cortina recién lavada, si él quería que yo figurara como contacto, yo iba a cumplir el papel solo en la medida en que me convenía para que la justicia que me devoraba por dentro pudiera hacer su trabajo sin ruidos. Un médico salió, me explicó con palabras llanas y sin adornos que mi padre tenía una contusión y que podría necesitar observación, no usó tecnicismos para que yo no me pusiera a filosofar. Solo me dijo está estable por ahora, y yo lo entendí como por ahora, porque en estos sitios él, por ahora, siempre sabe a posibilidad de cambio y a papeles por firmar. Lo vi acostado en una cama con la sábana arrugada y la mirada más húmeda que recuerdo. Con la piel pegada a las costillas como si cada año hubiera retirado algo de su humanidad y lo hubiera dejado en las cuentas de la casa que nunca fue pagada, cuando me miró. Sus ojos hicieron ese acto tan patético y humano de buscar en mí la confirmación de que alguien aún le pertenecía, y dijo mi nombre con una voz que antes imponía y ahora suplicaba, hijo, no me dejes aquí, por favor, así. Con la palabra puesta como un puñal pidiendo compasión. En la parte de atrás del cuarto había una trabajadora social sentada con una libreta que parecía un registro de almas. Ella me explicó sin drama que si yo no quería asumir la responsabilidad de cuidarlo, el sistema tenía alternativas que podían incluir desde un traslado a un centro de convalecencia hasta la búsqueda de patrocinio por parte de programas del condado, todo según la evaluación de recursos y la disponibilidad. Palabras que en la práctica significan demoras, listas de espera y que alguien mayor acabe aprendiendo a pedir ayuda a personas que ni siente ni conoce. Le repliqué que no era que no quisiera, sino que había cosas que no se compran con facilidad, y le expliqué sin dramatizar que mi idea de justicia no era ni una paliza ni un show público, sino que su última temporada la viviera con la frialdad que usó con nosotros, que entendiera lo que se siente cuando nadie contesta el timbre y cuando el teléfono no suena. Y mientras se lo decía la mujer anotaba en su libreta, como si esos pequeños actos se traducieran a términos administrativos que luego harían que mi padre diera vueltas en circuitos fríos donde el abrazo es un trámite y la cercanía un formulario. Lo que siguió fueron días de papeles y condiciones que yo manejé con la calma de quien dispone de tiempo y rabia en partes iguales. No fue una venganza gruesa, con gritos o actos públicos, sino una letrina más sutil. Presenté requisitos que sabía que tardarían, pedí comprobantes de domicilio que requerían llamadas a números que no contestaban, pedí referencias médicas que el hospital tardó en emitir. Y cada vez que me llegaba una consulta de la trabajadora social yo respondía con frases que suenan a proceso y no a cariño. Vamos a revisar esto, necesito documentación adicional, por favor coordina con el centro, y dejaba pasar el tiempo, que para él era ahora un carcelero que no se compadece. No hubo violencia física, solo una colocación meticulosa de escollos administrativos que hacen que cualquier persona mayor se sienta como un extranjero en su propia vida. Porque allí donde antes bastaba una orden suya para que las cosas se movieran, ahora había buzones, esperas y papeles que nadie quería llenar por él. Mi hermana vino una tarde al hospital, la vi en la sala de espera con los ojos hinchados y la voz rota cuando me dijo podríamos intentar ayudar. Y yo le expliqué con calma de hielo que ayudar no era sinónimo de borrar la historia. Ella se quedó pensativa, con esa mezcla de culpa y miedo que los años le habían dejado como una cicatriz. Y comprendí que cada quien eligió su modo de sobrevivir. Ella quería parches, yo quería que la herida se hubiera vuelto evidente para que nunca se olvidara el daño. En ese lapso, mi padre tuvo momentos de lucidez que me destrozaban a medias porque me mostraban que detrás de esa piel endurecida hubo alguna vez un hombre capaz de cambiar y no lo eligió. Pero esas sombras de arrepentimiento venían y se iban como la marea, y en más de una ocasión me pidió con una vergüenza nueva que no fuera rencoroso. Palabras que me sonaban a moneda falsa en un mercado donde él había sido siempre el comerciante más tramposo. Le contesté mirando la ventana con la luz dura de la tarde colándose por la cortina que se movía poco,
y le dije exactamente lo que sentía, que yo no buscaba venganza por placer, sino por justicia personal, y que su pedir perdón después de tantos años no neutraliza las tardes que tuvimos que comer silencio en vez de comida caliente, ni las promesas rotas que dejaron a mi hermana con miedo a salir de noche. En una de esas conversaciones, él murmuró algo sobre su propio miedo a morir solo, y yo le devolví una verdad fría que le pegó más que cualquier puñetazo: no me das lo que necesito ahora. Ahora lo que tengo son recuerdos de lo que me quitaste. Fue duro, no para mí solo sino para los demás que estaban en la habitación y que no sabían que se estaban convirtiendo en testigos de una venganza que prefería ser administrativa y silenciosa. Mientras él estaba bajo observación, la burocracia hizo su trabajo con la eficiencia de un relojito sin corazón: listas, evaluaciones, llamadas a números que se cortaban. Y en medio de ese trámite me vi colocándome en una posición que la gente normal podría interpretar como insensible, pero que para mí era una especie de ritual necesario para equilibrar la balanza interna. No llamé a su familia en México para que no le dieran un salvavidas que yo no había querido dar ni antes ni ahora. No lo abandoné totalmente porque ir a verlo era parte de la obra que yo había escrito con paciencia. Pero tampoco le ofrecí cuidados que implicaran acercamiento emocional. Le llevaba cosas prácticas: un suéter que él usó toda su vida, un paquete de medias, el mismo pañuelo que una vez le pasé en la clínica. Y se lo dejaba allí como quien deja las llaves de una casa que nunca se va a habitar. En la soledad de la noche, cuando las luces del hospital se apagan y solo quedan las máquinas que hacen ruido para que algo parezca vivo, me sentaba en la sala y repasaba la lista de condiciones que le pondría si un día me pidiera que fuera su cuidador: acuerdos escritos, visitas limitadas, responsabilidades claras y, sobre todo, la certeza de que no debería esperar compasión como pago por lo que usó para destruirnos. Para alguien que no conoce nuestra historia puede sonar vil, pero para mí era simplemente poner las cosas en su lugar, recordarle con hechos y no con sermones que la vida no perdona las deudas emocionales. Y que a veces la venganza no aparece como un golpe sino como un silencio tan pesado que te enseñe lo que es quedarse sin quien te responda cuando gritas. Actualización 3. Un año después, cuando ya había pasado por todas las estaciones y la ciudad había hecho ese truco cruel de cambiar de cara sin avisar, me enteré de que mi padre había salido del hospital y estaba metido en un cuarto de renta de esos que comparten baño y cocina, un pasillo largo que huele a sopa vieja, a cloro barato y a caca de gato que nadie limpia del todo. Me lo contó una vecina que da vueltas por las iglesias pidiendo donaciones para abuelos abandonados. Una mujer con manos de papel lija que dijo mi nombre como si tuviera miedo de romper algo y me soltó que lo había visto sentado en una silla plegable, con la chamarra puesta aunque hiciera calor, mirando un televisor diminuto que solo agarra canales con anuncios de pastillas milagrosas. Fui a verlo no por nobleza sino por comprobar con mis propios ojos que la vida de verdad estaba haciendo su parte. El cuarto era oscuro y tenía una ventana que daba a un estacionamiento donde la gente deja carros que ya no lavan. Había una cama con un colchón hundido como una boca sin dientes, una mesita con un frasco de medicinas que alguien le recetó sin tomarse el tiempo de explicarle bien, y un plato con restos de sopa que parecían gelatina. Mi padre estaba ahí, con los hombros caídos y las manos huesudas, esas mismas manos que antes eran martillo y ahora apenas le servían para sujetar una cuchara. Me dijo hijo sin fuerza, dijo mira mis manos, y yo, que ya no me rompo por palabras, pensé que si tanto quería mirar algo, que mirara sus decisiones hechas polvo. Le dejé unas latas, un paquete de pan y el mismo pañuelo doblado como un amuleto. No me detuve a hablar de perdones ni de culpas. Me quedé lo justo para que me viera entrar y salir, para que entendiera que el mundo gira aunque a uno se le acabe el aire. Mi hermana apareció en escena como entran los fantasmas a los cuartos callados, sin tocar mucho nada, con los ojos brillosos y el pelo recogido deprisa. Me dijo que había ido a verlo una mañana de domingo y que él, al verla, empezó a llorar como si de repente le hubieran abierto un grifo que tenía oxidado desde que yo era niño. Contó, con esa voz que se le quiebra desde adentro, que él alcanzó a decir yo no supe ser papá y que le pidió que lo sacara de ahí, que lo llevara a vivir con alguno de nosotros, que ya iba a portarse bien, que iba a cambiar. Escuché todo con una calma amarga y le contesté que cambiar ahora suena precioso,
pero que no tengo por qué poner mi casa de altar para su arrepentimiento tardío. Ella intentó el argumento de la sangre, eso de que al final es el Padre, que la gente se arrepiente, que uno crece, que hay que sanar. Le respondí que la sangre no lava golpes, que los años no borran empujones ni gritos, que si él quiere sanar que se siente en una silla y que se trague su propio silencio. Que deje de buscar enfermeras en la familia que todavía tiembla cuando escucha pasos fuertes en un pasillo. No discutimos a gritos porque ya no somos esos niños desbordados que tratan de tapar un incendio con un vaso de agua, pero la pelea se nos quedó detrás de la lengua, flotando, haciendo ruido sin sonido. Al final ella soltó un tal vez puedas visitarlo más, que en su boca significaba no me dejes sola con este peso, y yo le dije que la iba a acompañar si quería, que podía ir con ella. Pero que no iba a abrir la puerta de mi casa ni la de mis tripas. Fuimos juntos una tarde nublada, de esas que te bajan la presión sin tocarte. El pasillo del edificio tenía alfombra de motel gastado y las paredes manchadas con manos que ya no se lavan. Dentro del cuarto, la tele escupía un partido de béisbol con la imagen granulada y un narrador que parecía dormido. Mi padre nos miró como si volviéramos de un viaje que él no autorizó, con una mezcla de alivio y esa autoridad podrida que ya no le alcanza. Dijo que bueno que vinieron, y a los pocos minutos, fiel a sí mismo, se le escapó el veneno de siempre cuando mi hermana le habló de buscarle un lugar mejor, la llamó ingrata por haberlo dejado en manos de otros. Soltó esa palabra como le gustaba soltar la mano abierta, y yo le paré el carro con un tono que no me conocía a mí mismo, le dije que si abría la boca para insultarla otra vez, me iba a levantar y no iba a regresar más. Lo dije sin gritar, con esa frialdad que aprendí en terapia y en supervivencia, y él se encogió como si las palabras pesaran más que cualquier silla. Después, con esa astucia triste de los viejos que no quieren soltar la cuerda del mando, se volteó a mí y me dijo que si lo llevaba conmigo, él podía ayudar en la casa, que barría, que lavaba, que ya no iba a beber. Yo lo escuché, lo dejé hablar, lo dejé prometer, y cuando terminó me incliné apenas para que entendiera que no estaba jugando, si había un futuro para él, iba a ser en un lugar donde lo cuidaran profesionales, con horarios, con reglas, con gente que no se deja manipular por lágrimas viejas. Le aclaré que en mi casa no iba a pasar ni una noche, que no iba a reescribir la historia como si el prólogo no existiera, que no íbamos a jugar a la familia a última hora. Y le solté en el mismo tono que él usaba para sentenciar eso no se discute. Me miró con esos ojos que alguna vez me pusieron de rodillas y que ahora no pueden conmigo ni con mi sombra. En esos días me llamaron del programa del condado, una trabajadora social con voz de madrugada que me explicó con paciencia que había una lista para un centro de cuidados donde a veces terminan los que no tienen a nadie. Y me pidió que llenara unos papeles que en su mundo significan máquinas, comidas, cama y un poco de dignidad pagada en cuotas de tiempo. Fui a su oficina con una carpeta que armé con los datos que yo mismo había ido juntando en cada visita. Le dije sin rodeos que ayudar iba a hacer eso y solo eso, que no iba a ser yo quien dejara mi trabajo para bañarlo ni para llevarlo a sus citas. Que no iba a cargar con un hombre que nunca nos cargó más que para aventarnos a una pared. Ella recibió mis respuestas sin juzgar ni aplaudir, quizá porque en su oficio ya vio demasiadas escenas como la mía. Me mostró un folio, me dio un plazo, y en medio de esa burocracia me sentí por primera vez dueño del ritmo, como si mi mano finalmente controlara el volante del carro que de niño sentí que me arrastraba sin frenos. Mientras tanto mi vida seguía andando a trompicones decentes. Trabajaba, pagaba renta, me hacía mis comidas sencillas, a veces me quedaba dormido en el sillón con la tele encendida en esos programas donde gente desconocida arregla casas o cocina con buen rollo. Me metía a correr en las mañanas para calentarlo todo por dentro y sacudirme los restos de pesadillas. En terapia, la mujer que me escucha sin parpadear demasiado me dijo que no confundiera justicia con repetición de daño, que vigilara la línea fina entre poner límites y convertirme en un espejo del cabrón que me crió. Le dije que mi venganza era dejarlo solo con lo que hizo, que yo no estaba tocando su cuerpo ni su alma, que solo había cerrado la puerta que él mismo me cerró de chico, y que si eso me convertía en villano. Entonces soy un villano que duerme algunas noches en paz. Ella respondió que las noches en paz valen oro cuando te las han quitado,
pero que no me olvide de que la rabia pide renovarse como una suscripción y que hay que cancelarla en algún momento. La escuché como quien escucha una canción que suena bonita pero que no está listo para cantar. Cuando por fin se movió su faila a la parte donde el mundo se hace cargo, lo acompañé a una evaluación en un centro limpio pero triste, esas instalaciones que parecen escuelas viejas recicladas. Con pasillos olor a jabón y a café colado 1000 veces. Hombres y mujeres se movían en sillas de ruedas con esa mansedumbre de quien ya no le habla fuerte a la vida. En la entrada había una televisión demasiado grande con un noticiero que nadie miraba, una mesa con panecitos que tienen más aire que otra cosa, y una chica joven con uniforme que sonrió sin miedo. Como si su rostro no supiera lo que es la violencia doméstica. Hicimos el recorrido como si estuviéramos eligiendo el asiento menos incómodo en un bus largo. Le mostraron un cuarto compartido, una cama limpia, una mesita, un cajón. Mi padre intentó lo de siempre, empezó a decir que él había sido un trabajador duro, que en este país lo dio todo, que merecía algo mejor, que no era justo, que le estaban quitando lo poco que le quedaba. Yo lo escuché hasta que empezó a inflarse de orgullo, y ahí, con el mismo tono con que uno le habla a un perro que está a punto de tirar el plato, le dije que si a justicia nos íbamos. El balance lo dejaba a él con una deuda que no iba a pagar jamás. Le pedí que se ahorrara el discurso, que firmara donde tenía que firmar, que respirara, que comiera, que durmiera, y que dejara por una vez en su vida que otros lo ayudaran sin pretender que eso le devolvía el control del mundo. Mi hermana lloró en el estacionamiento, con ese llanto que corta la cara, me dijo que yo era frío, que la venganza me había secado, que quizá nos estábamos condenando a repetir su sombra. Yo le respondí con la voz baja, sin intentar convencerla de nada, que yo no estoy repitiendo el ciclo porque no le estoy pegando a nadie. Que la diferencia entre mi rencor y su puño es que el mío no se imprime en la piel de nadie, que mi venganza es un silencio que no hiere un cuerpo, y que si ella quiere perdonarlo, que lo haga. Pero que no me pida que le preste mi casa ni mi paz. Le dije que podía visitarlo todas las semanas, que yo también iría a veces, que le llevaríamos ropa, libros, el maldito pañuelo si lo quería para llorar a gusto, pero que nuestro futuro no iba a colgar de un clavo oxidado. Ella me miró con esos ojos que compartimos, llenos de una historia que no quisimos escribir, y sin decir sí ni no asintió como quien acepta que el clima cambia aunque uno no quiera. Esa noche volví solo al cuarto de mi padre, recogí un par de cosas que no valen nada para vender y dejé sobre la mesa una nota que decía lo que necesitaba decir en pocas líneas. Que si me llamaba iba a contestar cuando yo pudiera, que si necesitaba algo práctico lo pediría al personal, que no le iba a faltar pan ni una cobija, pero que no me pidiera amor como si se alquilara por horas. Puse el pañuelo doblado arriba de la nota, para que cuando lo viera supiera que lo último que se llevaría de mí sería justo lo que me prohibió toda la vida, el permiso de llorar. Salí sin mirar atrás, con esa calma culera que da la certeza de haber elegido una ruta y sostenerla aunque te tiemblen las piernas. En el pasillo, un señor con un tanque de oxígeno me preguntó si yo era el hijo, le dije que sí con medias ganas, y él, con una sabiduría que te llega por la espalda, murmuró que los hijos siempre vuelven de algún modo. Yo pensé que volver no siempre es quedarse y que a veces volver es solo el gesto exacto que te permite irte bien. Con el paso de las semanas, el centro se volvió un nombre más en mi lista de pendientes, ir cada tanto, dejarle ropa, escuchar que el personal me contara si comía, si dormía. Si había dejado de llorar a la hora en que la tarde se pone naranja. La primera vez que lo encontré acomodado en su nueva cama, tenía el pañuelo metido en el bolsillo del pantalón, esa tela asomando como una bandera que no le pertenece pero que ahora lo cubre. Me dijo algo que no supe si era disculpa o truco, que a veces sueña que yo soy niño y que él me pide perdón y que yo lo abrazo. Le respondí sin dureza, casi con una tristeza nueva, que en esa versión de su sueño, yo me despierto. Me sonrió triste, como si lo entendiera, y se quedó mirando la ventana, donde una bandada de pájaros se dio su vuelta inútil sobre un estacionamiento lleno de carros viejos. Me despedí pensando que quizá mi venganza tiene la forma de esa bandada, regresa al mismo sitio, hace ruido, da vueltas, y al final se posa en un cable cualquiera, porque no necesita catedral ni aplausos. Solo necesita que el hombre que me hizo polvo escuche, por primera vez en su vida, el eco de su propio vacío.
Actualización 4. 3 años después, cuando las hojas ya habían caído tantas veces que el ruido seco contra el pavimento se me volvió un metrónomo, llegó la llamada que pone nombre a lo que uno ya sospecha. El caso de mi padre pasó del centro de convalecencia a un asilo de beneficencia por esas evaluaciones que hacen cuando deciden que alguien no puede vivir solo ni con poquita ayuda. La trabajadora social me habló sin adornos, con ese tono de quien ha repetido el mismo discurso miles de veces y sabe que la mitad de los familiares va a desaparecer en cuanto cuelgue. Me explicó que el seguro público cubría lo básico, que habría una cama, comida decente, medicación controlada y cuidados, pero nada de lujos, nada de cuartos individuales, nada de dramatismos. Yo asentí, confirmé datos, hice mi numerito de firmar papeles y asegurar que sí, que yo seguiría como contacto, y colgué con el estómago en su sitio y el corazón hecho piedra. No sentí alivio ni culpa, sentí una especie de orden raro, como si el universo hubiera puesto cada cosa en la repisa que le tocaba, ni más arriba ni más abajo. La primera visita al asilo fue un golpe a ese tipo de orgullo que uno no sabe dónde se guarda hasta que lo hieren. El pasillo largo olía a desinfectante y a café viejo. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños pegados con cinta y carteles de actividades anunciando bingo los martes, películas los jueves y un servicio religioso los domingos. Había un televisor prendido en la sala común escupiendo un partido que nadie veía y, alrededor, un puñado de viejos que miraban por la ventana como si afuera hubiera una película que los demás no alcanzamos a entender. Mi padre estaba sentado cerca de la salida, con una cobija sobre las piernas y la mirada clavada en la puerta automática que abría y cerraba a destiempo. Cuando me vio entrar, su cara hizo ese gesto raro que a mí me provocó más náusea que ternura, los ojos se le aguaron de golpe, la mandíbula tembló, y se llevó la mano a la frente como si la vergüenza fuera una fiebre. Dijo mi nombre en voz baja, y luego, con la desesperación de quien sabe que ya no tiene cartas, me soltó que no lo dejara ahí, que ese no era lugar para morir, que entre familia todo se arregla. Esa frase falsa y mañoseada que tantos usan cuando ya quemaron todos los puentes. Yo me acerqué, me incliné un poco para que me escuchara sin que los demás voltearan, y con la voz seca que a veces me sale sin pedir permiso le recordé su propia consigna. Me oyó decir que durante años repitió que llorar era de maricas mientras a mí me rompía la madre por cualquier cosa y que ahora lo tenía enfrente llorando. Le pasé el mismo pañuelo que le había dado aquella vez, lo dejé en su mano como quien devuelve un objeto perdido, y rematé con una frase que me salió tan natural que me dio miedo. Que él mismo había cavado su tumba con su modo de ser y que a veces la vida sí es justa, solo que llega tarde y sin aplausos. Él intentó la estrategia de siempre, ese intento de negociar desde un pedestal que ya no existe, dijo que en mi casa podía barrer, que podía lavar, que no iba a beber, que me daría su cheque del seguro, que no quería molestar. Le expliqué como si estuviera describiendo un mueble que no cabe por la puerta, que mi casa no es un hospital y que yo no era su enfermero, que nadie me iba a pagar las noches sin dormir ni las mañanas con el corazón acelerado. Y que si quería algo de mí, eso se limitaba a mantener el teléfono encendido para que el personal pudiera llamarme si se rompía algo grave. La enfermera que estaba de turno, una mujer joven con ojeras de turno largo, me dio las gracias por estar presente, esa frase que usan para no decir gracias por no desaparecer. Y me mostró la mesa donde ponían las donaciones. Dejé una bolsa con sudaderas, medias, una libreta y un bolígrafo por si al viejo se le ocurría escribir algo más que mentiras. Antes de irme, me preguntó si pensaba volver pronto, y le dije que sí, que pasaría de vez en cuando, que no se alarmaran si pasaban días sin verme, que si lo veían mal me llamaran. Anotó todo como si de verdad sirviera para algo y me deseó un buen día con esa amabilidad que suena a salvavidas. Mi hermana, que siempre llega con bolsas y buen corazón aunque le tiemble la voz, quiso mejorarle el cubículo con una manta, una foto vieja donde salimos los tres de niños en un parque cualquiera. Y un par de libros de letras grandes, él los recibió con una gratitud amarga y luego, como si no aguantara más de 5 minutos sin escupir veneno, soltó una frase de esas que te parten las rodillas. Nos llamó ingratos por meterlo en ese lugar, como si lo hubiéramos empujado a una jaula. Yo la vi hacerse chiquita, mordiendo la boquilla de la botella de agua para no llorar, y sentí ese calor negro subirme de los pies a la cara, me paré junto a su cama.
Lo miré fijo sin subir la voz y le dije que ahí se hablaba con respeto o se hablaba solo, que a mi hermana nadie la volvía a humillar frente a mí, que si estaba ahí era por su historia, no por la nuestra. La trabajadora social que entró a repartir papeles escuchó a medias y asintió con un gesto que significa otra familia más aprendiendo a poner límites. Y a mí me volvió a la cabeza la primera vez que defendí a mi hermana de un empujón suyo y terminé con el oído zumbando. Esta vez no hubo zumbido, hubo silencio, y en ese silencio él bajó la mirada y se guardó la lengua. El asilo tenía su propia coreografía, las mañanas olían a avena y a lisol, los mediodías a pollo sin sal y verduras al vapor, las tardes a talco y a televisión con concursos donde siempre gana un desconocido. La gente del barrio a veces llegaba en grupo, voluntarios de una iglesia que tocaban canciones viejas con guitarra desafinada, estudiantes que repartían tarjetas hechas a mano. Vecinos con cajas de donas para endulzar lo que nadie puede endulzar. En el Día de Acción de Gracias, un grupo de señoras repartió pavo seco, puré y un pastel de calabaza que sabía a especias y ganas de hacerlo bien. Mi padre le dio 2 mordidas a la pechuga y apartó el plato como si la comida le recordara una fiesta a la que ya no lo invitan. Ese día me pidió otra vez que lo sacara, y con el sonido de un partido en la tele de fondo, le contesté sin adornos que no. No hubo discurso, no hubo sermón, no hice teatro, fue un no limpio, duro, necesario, de esos que en mi infancia me faltaron, y me lo tragué sin agua porque a veces las decisiones correctas raspan. No todo fue una línea recta. Hubo días en que el personal me llamaba porque se había caído al intentar llegar solo al baño, o porque se negaba a tomar un medicamento que según él le nublaba la cabeza. O porque se encerraba en ese silencio testarudo que es el último refugio de los hombres que jamás aprendieron a decir tengo miedo. Fui, hablé con la enfermera, firmé consentimientos, pregunté por su terapia física, por si lo estaban sacando al patio a que le diera el sol, por si estaba comiendo. Hice lo que hace un familiar decente sin abrir la puerta del perdón. En terapia, mi psicóloga me preguntó si estaba en paz con este esquema o si, en el fondo, quería castigarlo más de lo que admitía. Le dije que yo no iba a negarle cosas básicas ni a complicar su atención, que no andaba saboteando sus citas ni negándole medicinas, que mi venganza no era la tortura sino la ausencia emocional. Y que si eso sonaba mezquino, prefería ser mezquino y coherente que heroico y falso. Ella me pidió que lo pusiera por escrito, que me prometiera a mí mismo que no cruzaría ciertas rayas. Lo hice en una hoja que guardo pegada en el refrigerador, con 3 frases claras: no violencia, no abandono médico, no hogar compartido. Me ha salvado de más de una resaca moral. Una tarde de verano, con el aire acondicionado peleando contra un calor pegajoso, viví la escena que yo había ensayado 1000 veces en la cabeza y que igual me agarró desprevenido. Entré al cuarto y lo encontré con la cobija hecha bola en el piso, las manos en la cara y el cuerpo sacudiéndose en un llanto feo, de esos que hacen ruido y dejan mocos. Cuando me oyó, dijo mi nombre como si fuera un rezo, y fue soltando una letanía de miedos que no había dicho nunca, que no quería morirse ahí, que la noche le hacía pensar cosas horribles. Que los pasillos se le parecían a túneles, que soñaba que yo tenía la edad de antes y que él me pedía perdón y yo lo abrazaba y que al despertar le dolía el pecho por no encontrarme. Me quedé parado, notando cada detalle con la claridad de quien no se permite flaquear, la marca de la almohada en su mejilla, el temblor en la comisura de los labios, el olor salado de las lágrimas. Me acerqué lo suficiente para que me escuchara y lo toqué en el hombro apenas con 2 dedos, no para consolarlo de a mentiras, sino para que supiera que yo estaba ahí y que iba a decirle algo que no le gustara. Le recordé, sin adornos, que durante años repetir los hombres no lloran fue su herramienta favorita para cortarnos la lengua, y que ahora eso se le había regresado hecho boomerang. Le dije que llorar sí se vale, que siempre se valió, que su error no fue llorar ahora sino prohibirnos llorar cuando éramos niños. Y le solté, con la misma calma que él usaba para dar órdenes, que esto que le pasaba no era un castigo mío, era la suma de sus actos. Él me pidió perdón otra vez, como si la palabra pudiera juntar platos rotos, y yo le contesté que el perdón no es un botón que se aprieta una tarde de calor, que es un camino que a veces no se toma porque hay cosas que no se arreglan, solo se aceptan. Me escuchó con esa atención encima del pánico, y luego,
en un gesto pequeño y triste, se sonó la nariz con el pañuelo que le dejé meses atrás. Ese día me pidió que no me fuera todavía y se lo concedí un rato, no por ternura sino para que no confundiera mis límites con prisa. Nos quedamos en silencio viendo por la ventana un trozo de cielo pálido, y le conté del trabajo, de una clienta que llegó furiosa y terminó riéndose. De un vecino que se roba los carritos del supermercado y los deja en la esquina, de un partido que vi el fin de semana. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que no abren heridas ni prometen nada. Él escuchó como si esas anécdotas fueran un vaso de agua fresca, y por un minuto casi sentí que estábamos a salvo. En cuanto vi que su respiración se calmaba, que el llanto se había convertido en cansancio, me levanté. Me agarró de la muñeca con esa fuerza vieja que todavía le quedaba y soltó un "no me dejes aquí, por favor", tan bajito que parecía un pensamiento en voz alta. Yo no hice teatro ni sentencias, le dije que en ese lugar estaba cuidado, que el personal sabía qué hacer, que no iba a faltar comida ni medicinas ni una cama limpia, y repetí el límite que ya parece un rosario en mi boca. En mi casa, no. Se le partió la expresión como un plato chocando contra el fregadero, quiso decir algo y no le salió, y yo, sin perder la calma, le acomodé la cobija, apagué la televisión. Y me dirigí a la puerta con ese paso medido que se aprende cuando uno ha sido hijo de un cabrón. Al salir, el pasillo me escupió el ruido de otras vidas a medio gas, una señora pidiendo a gritos a su madre muerta, un señor contando por enésima vez cómo arregló motores en un taller que ya no existe. Una enfermera riéndose de algo en su teléfono para respirar un poco de vida que no huela a hospital. Atrás de mí escuché a mi padre decir mi nombre, primero como pregunta y luego como grito, no el grito autoritario de antes, sino ese grito flojo que da a alguien que se está ahogando en un vaso de agua. Me detuve un segundo, lo justo para medir si iba a girar, y no giré. No por crueldad de novela barata, sino porque entendí que mirar atrás era regalarle un último hilo del que jalar, y yo ya no tengo hilos sueltos. Crucé la sala común, saludé con la cabeza a la recepcionista, firmé la hoja de salida con fecha y hora escritas a mano, y empujé la puerta que da al estacionamiento donde el mundo sigue su curso sin pedir permiso a nadie. En el aire había ese olor a tarde que se va y a caucho caliente, y por un segundo sentí que mi cuerpo se aflojaba como cuando te quitas una mochila que ya te había marcado los hombros. Me senté en una banca de metal, escuché el zumbido lejano de un camión de basura, me tomé una botella de agua que sabía a plástico, y me dejé estar. No pensé grandes cosas, no hice inventario de culpas, no me puse poético, solo respiré. Luego manejé de vuelta a mi vida, a mi departamento con plantas medio tristes que a veces se me olvidan, a la cena sencilla que me espera, a la llamada corta con mi hermana para decirle que todo está bajo control. Esa noche dormí de un tirón, sin sueños, con la certeza áspera de que la venganza que elegí no tiene fuegos artificiales, pero sí un filo que corta parejo, a él lo deja sentado frente a su propio eco. A mí me deja de pie en la puerta con la espalda recta. Y juro que, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí ni héroe ni villano, solo un hombre que aprendió a decir que no y a sostenerlo aunque le tiemble la voz. Actualización final. 2 años después, cuando ya había olvidado cuántas veces el viento hizo sonar la puerta automática del asilo como si respirara por su cuenta. Me despertó el teléfono antes de que amaneciera del todo y la voz de la trabajadora social llegó sin rodeos, con esa cadencia profesional que intenta ser suave pero no se disfraza. Su padre falleció en la madrugada, dijo. Fue rápido, estaba dormido cuando la enfermera de ronda notó que no respondía, el médico confirmó el deceso, el condado necesita saber si la familia quiere hacerse cargo de algo o si autorizan el proceso estándar. Me quedé sentado en la orilla de la cama con los pies fríos contra el piso, sintiendo que la habitación se agrandaba como un pasillo que no lleva a ninguna parte. No lloré, no me tembló la voz, tampoco me alegró, fue como escuchar que por fin apagaron una radio que llevaba años sonando de fondo, ese zumbido que ya no notas pero te corta el sueño. Pregunté qué había que firmar, a dónde debía ir, cuánto tiempo tenía para decidir. Ella, en su papel de guía de gente cansada, me explicó que podía ver el cuerpo para identificación, que si no había funeral privado el condado haría cremación o enterramiento en el campo del cementerio público.
Que había una oficina de defunciones donde recogía certificados y papeles, que no había prisa inmediata pero tampoco infinito. Me ofreció el pésame con una cortesía que me supo a agua a temperatura ambiente, ni fría ni caliente, y colgó después de asegurarse de que yo no me iba a desvanecer en el aire. Conducir hasta el asilo me tomó un rato que no recuerdo. No por shock sino porque a veces la carretera se vuelve una cinta que se repite y solo existe el movimiento del volante y ese olor a café viejo que se queda pegado en el auto. Al entrar, la recepcionista me miró con esa pena templada que solo se ve en lugares donde la muerte es rutina y me pasó un sobremanila con el inventario de las cosas de mi padre. Una cartera reseca con un billete doblado y unas monedas, un reloj barato con la mica rayada, la foto en la que mi hermana y yo teníamos caras de sol en un parque y él ya estaba con el ceño fruncido, un peine de plástico. Una libreta de espiral con letras torcidas que parecían ejercicios de quien intentó escribir algo que no supo decir en voz alta, y el pañuelo, ese mismo pañuelo que le había dejado como prueba de que uno sí puede llorar cuando le sale de los huevos. Toqué las cosas sin cariño ni asco, como quien reconoce herramientas viejas de un taller donde nunca quiso trabajar. Me ofrecieron llevarme todo en una bolsa transparente con un cierre que suena a despedida barata, y acepté porque la inercia te enseña modales que no valen nada pero te sostienen un rato. El cuarto frío del hospital del condado fue un catálogo de detalles que se te clavan por inexplicables, la luz blanca que no perdona sombras, el brillo metálico de las mesas. El aire que huele a desinfectante y a un silencio al que le cerraron la boca. El médico forense, un hombre flaco con manos que no tiemblan, me hizo pasar a una sala donde un cuerpo esperaba cubierto hasta el pecho por una sábana y preguntó si estaba listo. Asentí con esa rigidez de quien no quiere hablar mucho porque cualquier palabra podría sonar a poema fuera de lugar. Cuando bajaron la tela, lo vi. No era el monstruo de mi infancia ni el anciano suplicante de los últimos años, era un rostro sin mando, un hombre terminado, la piel tirante sobre los pómulos. La boca apenas abierta como quien intenta decir por fin lo que nunca dijo. Pensé que así es como la vida te cobra con calma, sin espectáculo, sin jurado, te apaga el interruptor y se acabó. Me preguntaron si confirmaba la identidad y dije que sí, que era él, con una seguridad que me dolió en el estómago por lo fácil que salió. El forense anotó algo en un formulario y me dejó un momento a solas, supongo que por protocolo o por humanidad, y en ese rato no hice ninguna escena, solo saqué el pañuelo del bolsillo y se lo dejé doblado sobre el pecho. Como si fuera una carta sin destinatario. Le hablé bajito, no por respeto sino porque en esos lugares la voz fuerte suena ridícula, y le dije que ahí tenía lo que me prohibió toda la vida. Que si había un lugar donde iba a necesitarlo era en el viaje al que todos vamos sin equipaje. Sostuve su mano un segundo, más para comprobar que el frío es de verdad que por otra cosa, y sentí, contra toda lógica, una ola breve de alivio. Ya nadie iba a llamarme en la madrugada para ponerme a prueba. Ya no iba a tener que escuchar su estrategia de lágrimas mezcladas con órdenes. Lo solté sin rituales, le acomodé la sábana como quien tapara a un niño que nunca fue, y salí. En la oficina donde se firman cosas definitivas me senté frente a una mujer con gafas que me explicó los pasos como si recitara una receta de cocina sencilla, autorización de disposición, certificado de defunción. Opción del condado para cremación sin ceremonia, posibilidad de recoger las cenizas si un familiar lo solicitaba dentro de un plazo razonable, o de lo contrario depósito en el campo común. Le dije que iba a elegir la opción sencilla del condado, que no quería servicio, que no iba a recoger nada. Ella, sin juzgar, me dio unos folletos sobre grupos de duelo y me habló de un capellán disponible si necesitaba palabras grandes que me hicieran sentir acompañado. Le agradecí con una cortesía estéril, pagué lo mínimo que se paga cuando uno no quiere nada extra, y firmé mi nombre con esa letra que me quedó de años de esconder papeles. Mientras me devolvía el recibo, me preguntó si quería que anotaran algún dato para una lápida humilde en el campo del condado, respondí que no, que bastaba con su nombre y las fechas, y ella asintió, escribió despacio. Y metió órdenes en una carpeta que huele a oficina. Llamé a mi hermana desde el estacionamiento con la espalda recargada en el coche y el sol pegándome en la nuca. Ella se quedó muda más tiempo del que me esperaba, como si el aire se le hubiera atorado en el pecho, y al final dijo algo que andaba pendiendo desde hace años,
que lo odiaba y lo amaba, que quería que se muriera y que viviera. Que no sabía cómo sentirse. Le conté, sin adornos, que había elegido lo básico, que si ella quería hacer un ritual en su casa con una vela, con una oración, con una canción, yo la acompañaría, pero que no iba a cambiar la decisión. No peleamos. Se quedó llorando con esa dignidad cansada que tienen los que han llevado un costal demasiado tiempo, y prometió pasar más tarde por una caja con su foto y los papeles que el asilo le guardó a él. Antes de colgar, me preguntó si fui a verlo, y le dije que sí, que estaba quieto, que ya no dolía. Hubo un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no nos amenazó, y nos despedimos prometiendo comer juntos en algún momento de la semana, como si un sándwich pudiera demostrar que seguimos del mismo lado. Alguien del asilo me llamó más tarde para avisar que harían una pequeña ceremonia laica para varios residentes que habían muerto ese mes. Una especie de acto comunitario con música de fondo y palabras generales que nombraban a todos sin entrar en detalles, un gesto amable para que la muerte no pareciera un trámite. Agradecí, pero no fui. No porque despreciara el esfuerzo, sino porque mi despedida ya había pasado en esa sala fría y blanca, y no necesitaba escuchar lo mencionado junto con desconocidos para que mi memoria hiciera su trabajo. Me limité a volver al asilo una última vez para recoger la bolsa con sus cosas y firmar la salida definitiva del expediente. La enfermera que nos puso tiritas en las primeras caídas se me acercó con los ojos vidriosos y me dijo que en los últimos días él pedía el pañuelo a cada rato. Que se lo llevaba a la cara como si respirara a través de la tela, que a veces murmuraba mi nombre y otras el de mi hermana, y que, cuando se dormía, dejaba de apretar la mandíbula. Le di las gracias, no porque me hiciera bien, sino porque la gratitud es una herramienta útil cuando no sabes qué más hacer con las manos. De vuelta en mi apartamento, dejé la bolsa en la mesa como si fuera un encargo cualquiera y me preparé una cena sin gracia. Abrí la cartera vieja y olía a cuero cansado y a tabaco fantasma. En uno de los bolsillos encontré un recibo de la tienda de segunda donde compraba pantalones, una tarjeta arrugada del centro donde lo llevé y un papel cuadrado con algo que quiso ser una lista, el pan, la leche, el jabón, mi nombre y el de mi hermana, subrayados torpes, como si escribirnos en un papel fuera un conjuro para no perderse. Cerré la cartera con un chasquido corto que me atravesó como un recuerdo y la dejé de nuevo en la mesa. Abrí la libreta de espiral y encontré frases sueltas que no competían por ser literarias ni aspiraban a redención, apenas intentos, que no aprendí, que lo hice mal, que no supe, que ustedes me salieron fuertes. Que a veces sueño, que estoy solo. Me reí sin risa, más bien con ese ruido de la garganta que anuncia un llanto que no sale, y cerré la libreta como si cerrara una ventana por donde entra polvo. Esa noche, y esto lo digo sin buscar puntos extra, dormí como no dormía desde hace mucho, sin imágenes que me muerdan, sin voces que me despierten con órdenes. No soñé con el de niño ni de viejo. Amanecí con el cuello duro pero con la cabeza ligera. Fui a correr, hice café, regué las plantas, le escribí a mi hermana para vernos por la tarde y hablar sin el fantasma sentado entre nosotros. En terapia, unos días después, conté lo de la sala fría, el pañuelo, la firma, el no funeral. La psicóloga me preguntó si sentía culpa por haber elegido el camino mínimo. Le dije que no, que por fin entendí que mi venganza nunca fue hacerlo sufrir físicamente ni exhibirlo, que mi venganza fue negarle el privilegio de reescribir la historia con un abrazo tardío. Me preguntó si me quedaba algo por decirle, y respondí que lo dicho en ese cuarto blanco bastaba, que si se llora, señor, que se llora mucho, y que el que me enseñó a tragarme las lágrimas murió aprendiendo apenas a mojarlas. Cuando por fin el condado me mandó el papel final, ese en el que certifican que el cuerpo fue tratado según lo elegido, no sentí necesidad de guardar nada más. No hubo misa, no hubo caja bonita, no hubo flores, no hubo mariachi, no hubo rezos de vecino. No hubo nada salvo el eco de mis pasos entrando y saliendo de lugares donde el mundo hace sus cuentas con la gente. Y, sin embargo, hubo cierre. No cierre con música de película ni frases célebres, sino esa clase de final que te permite limpiar el fregadero sin que se te haga un nudo. Que te deja comprar pan sin pensar en las manos que una vez zarandearon ese mismo pan para tirártelo si no comías rápido.
Me pedí a mí mismo algo que nunca le pedí a nadie, sostener las líneas que tracé, no por capricho sino por supervivencia. Y la sostuve. Si alguien espera que ahora diga que lo perdoné, se va a quedar esperando en la banqueta. No lo perdoné. Lo acepté. Acepté que fue el hombre que fue, que yo fui el niño que fui, que el daño no se deshace, que el tiempo no devuelve, que el perdón no es automático ni una medalla que te cuelga un cura en la puerta del asilo. Acepté que mi venganza, esa que construí con silencios y límites, surtió su efecto exacto, me dejó libre. Acepté que en su última escena yo estuve allí no como hijo sumiso ni como verdugo, sino como testigo lúcido de su final, con un pañuelo en la mano que le tendí por última vez para dejar claro que los hombres sí lloran. Que siempre han llorado, y que el único tonto fue él por creer que la hombría se atrela a los golpes. No hubo funeral, no hubo gente, no hubo discursos. Hubo un cuarto blanco, un cuerpo quieto, un pañuelo doblado, una firma, una hermana llorando en otra sala, una bolsa con 4 porquerías y la sensación rara de que, por fin, la casa quedó en silencio. Salí a la calle, el sol me pegó en la cara, el aire olía a gasolina vieja y a pan recién hecho en la panadería de la esquina, y me senté un minuto en la banqueta como quien se sienta a amarrarse las agujetas antes de seguir. No dije nada a nadie. Me guardé esa última frase para mí, la misma que alguna vez le solté, apenas más pulida por el tiempo: te cavaste la tumba con tus propias manos, viejo, y no hubo nadie que te empujara, solo tú y tu manera de joder. Y con eso bastó. Mi venganza no fue un espectáculo, fue el cuarto que dejé vacío cuando me fui y la silla que nunca le ofrecí cuando volvió. Fue pasarle un pañuelo al hombre que decía que llorar era de maricas y decirle, sin elevar la voz, que lo usara. Que en el infierno hace calor y a veces la única brisa que llega viene del lado de los que por fin aprendimos a llorar sin pedir permiso.